y donde vamos a tratar lo que es legislación laboral. Nuestra sesión pasada hablamos sobre todo lo que era reclutamiento y selección, y ahora vamos a hablar de legislación laboral, que es una de las partes más importantes de recursos humanos. Y cuando escuchamos la palabra legislación laboral, legislación se nos puede venir a la cabeza leyes y podemos decir ya, entonces eso debe tener más que ver con los abogados, ¿no? Y sí, claro que es así, pero no es que solo los abogados tengan que ver eso. Todas las personas que laboramos en una organización, por obligación, por lo mínimo que tenemos que saber es legislación laboral. Así no querramos dedicarnos a recursos humanos, tenemos que saber la legislación laboral porque todos trabajamos dentro de esta. Todos nos vemos afectos a sus beneficios y a sus derechos, y a sus obligaciones. Por lo tanto, es nuestra obligación saber en qué estamos metidos. Entonces, cualquier persona de cualquier cargo, cualquier ocupación, tiene que saber sobre legislación laboral y, y, y con mayor interés, ¿no? Si nos vamos a dedicar a recursos humanos, ahí tenemos que saber sí o sí más sobre legislación laboral. ¿Cuál va a ser nuestro temario del día de hoy? Vamos a ver conceptos, características, los tipos de régimen laboral que hay en el Perú, los derechos y los deberes de los trabajadores. Entonces, empezamos rápidamente por un pequeño concepto de qué es la legislación laboral, ¿no? Entendemos que es el conjunto de leyes y normas que regulan las relaciones de trabajo. Y bueno, y dentro de Perú regula las relaciones del empleador y los trabajadores, así como la actividad de sindicatos y la actuación del Estado en materias de la seguridad social en el Perú. Es decir, si hablamos de legislación laboral, estamos hablando de todos los términos en cuanto a leyes, normas, derechos, obligaciones que existen en una relación laboral entre trabajador y la parte empleadora. Tenemos dos tipos o dos ramas del derecho laboral. El derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. Que dentro de recursos humanos, el derecho laboral individual lo vemos como el trabajador, como persona, sus derechos, los deberes que tiene. Y cuando hablamos colectivo, ya vemos en función al grupo de trabajadores o al grupo de personas del mismo oficio, que ambas ejercen un derecho laboral. Ok, vamos a empezar primero a ver el derecho laboral individual, ¿no? Como decimos, que es la parte que ocupa de los derechos y deberes del trabajador en particular. Ahí vemos desde las licencias de trabajo, su jornada de trabajo, sus sueldos, sus gratificaciones, todo ello. Y el derecho colectivo, ¿no? Como ya hemos dicho, que involucra en cuestión de tutela de derechos sindicales. Acá entra lo que es el sindicato de trabajo, y es lo que vamos a ver ahorita, el famoso sindicato de trabajo. ¿Qué es el sindicato? Es una organización que está integrada por personas que ejercen un mismo oficio, profesión o que están trabajando dentro dentro de una misma empresa, de una misma organización, ¿no? Y que ellos se unen para poder defender sus derechos e intereses comunes. Un sindicato, como le repetimos, se puede formar dentro de trabajadores que estén en la misma organización o también personas que ejerzan la misma ocupación, ¿no? Por ejemplo, existe en el Perú el sindicato de las personas que venden emoliente en su carrito. No todos trabajan para una misma organización, ¿no? Ellos son trabajadores independientes, pero como ejercen una misma profesión, han decidido formar un sindicato. ¿Y ante quién se representan ellos? Si no, ellos no tienen un empleador, ¿no? ¿Ante quiénes ellos se representan o de quién defienden sus derechos, sus intereses? Ellos defienden sus intereses comunes. Por ejemplo, en este ejemplo del carrito de emolientes, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado este sindicato de los carritos de emoliente? Es que ahora como de repente, más que todo lo que vimos en Perú, podemos salir un día a la calle y vemos el carrito emolientero con la misma persona todos los días en esa esquina. Y un día que esa persona no salga, no vemos que su lugar sea ocupado, usurpado.
vemos que su lugar se respeta, está vacío porque ese día no salió. Lo que ellos han logrado es hacer respetar sus sitios de trabajo mediante la municipalidad. Ellos se han representado ante una municipalidad para que se respeten sus sitios de trabajo, para que el personal de serenazgo, ellos no los desalojen, no los saquen, para que esa zona solo sea utilizada por ellos, ¿no? Y entre ellos respetan su zona. Ellos han llegado a hacer respetar eso. Ellos han llegado a defenderse, a prevalecer un derecho, sin necesidad de estar dentro de una organización, sin necesidad de tener un empleador, así como los sindicatos que se forman dentro de las organizaciones, ¿no? Que ya tiene que estar conformada por los trabajadores. Y acá vemos, ¿no? Cómo se forma un sindicato. Tiene que ser al menos 20 trabajadores, tienen que conformar este sindicato. Entonces la empresa que quiere formar un sindicato no puede tener menos de 20 trabajadores porque en un sindicato tiene mínimo 20 integrantes, ¿ok? Ahora yo les pregunto, colegas, si pertenecemos a una empresa en la que existe el sindicato A y el sindicato B, ¿podremos pertenecer nosotros a ambos sindicatos? ¿Podremos afiliarnos a ambos sindicatos? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Los leo, a ver, colegas. Por ahí me dicen que sí, a ver, más opiniones, ¿qué más creemos? Podremos pertenecer, estamos en una empresa. La empresa tiene el sindicato A y el sindicato B. ¿Podremos pertenecer a ambos sindicatos? No, no, no. Muy bien, colegas. La respuesta correcta es no. No puedo pertenecer a ambos sindicatos. Dentro de la organización solo puedo pertenecer a un sindicato. Ahora, si es que se da el caso que de repente yo soy, no lo sé, no, un abogado, por ejemplo. Yo soy un abogado que trabaja en asesor legal y en asesoría legal y dentro de mi empresa hay dos tipos de sindicato y me afilio a uno. Sin embargo, se da un sindicato de abogados que es fuera de mi trabajo. Es un sindicato de profesión. Todos los que ejercen el derecho, todos los abogados se pueden afiliar a ese sindicato, pero ese sindicato es totalmente ajeno a mi empresa. Ahí les pregunto, ¿podré pertenecer al sindicato de mi empresa y al sindicato que es ajeno a mi empresa? ¿Sí o no? Muy bien, colegas. Ahí sí puedo pertenecer a los dos sindicatos porque uno es totalmente ajeno a la organización. Pero yo no puedo pertenecer a dos sindicatos que estén en la misma organización. No puedo hacerlo. Y la pregunta es, ¿qué pasa si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores? No podré formar un sindicato? No, no vamos a poder formar un sindicato. Incluso si nuestra empresa tiene 20 trabajadores, pero 5 de ellos no desean afiliarse a un sindicato, entonces tampoco voy a poder formar un sindicato, porque lo mínimo que tengo que tener de afiliados son 20 personas. ¿Y qué pasa en ese caso de que no pueda formar un sindicato porque no tengo la suficiente cantidad de afiliados o mi empresa no llega a 20 trabajadores? Pues los trabajadores pueden elegir a dos delegados. Y estos dos delegados los van a representar ante su empleador, ante el Ministerio de Trabajo y ante cualquier entidad que sientan que puede estar vulnerando sus derechos con la misma prerrogativa que lo haría un sindicato. Es decir, con el mismo poder que aplicaría un sindicato, lo aplican estos dos delegados estos dos delegados de los trabajadores, estos dos delegados representantes. Pero acá sí va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros para afiliarnos a un sindicato, está bien, nos afiliamos, pero tenemos que hacer un aporte a ese sindicato. Mensualmente tenemos que hacer un aporte económico
Porque ese sindicato se subsidia solo. Es decir, su parte económica es dependiente de ellos mismos. No significa que dentro de la organización o de la empresa hay un presupuesto para actividades de sindicato, no. Para las actividades de sindicato, ya sea defensa o cualquier otra, existe tiene que existir un fondo creado por los mismos trabajadores. Por eso, cuando se afilian a los sindicatos, les suelen hacer un descuento. A veces les establecen un monto fijo, a veces les establecen un porcentaje de su sueldo. Eso ya depende de lo que elige el sindicato. Pero es así. El sindicato también, las personas que pertenecen o son parte de la junta directiva de un sindicato, tienen lo que se conoce como horas libres sindicales. Es decir, dentro de sus horas de trabajo, ellos tienen que establecer ciertas horas destinadas para actividades de su sindicato y la empresa tiene que dar la facilidad de que puedan utilizar esas horas. Es decir, son horas remuneradas, no son horas compensables, no son horas que después tienen que devolver. La empresa tiene que dar esa facilidad para que el trabajador pueda asistir a sus reuniones de sindicato, pueda estar enterado de todo ello. A diferencia de los delegados. Los delegados no reciben aporte económico de los trabajadores. No están en la prerrogativa de solicitar un fondo, una caja chica por parte de aporte de los trabajadores. Los delegados no tienen horas sindicales, que si la empresa tiene que darles la facilidad para que puedan ejercer con funciones, reuniones que puedan tener, se les tiene que dar esa facilidad, pero no son directamente horas sindicales, ¿no? Es decir, la diferencia que hay entre los sindicatos y los delegados radica más que todo el movimiento dentro de la organización. Fuera tienen la misma autoridad, tienen la misma prerrogativa, pero dentro de la empresa el manejo es totalmente diferente. Ahora, colegas, vamos a ver un ejemplo de cómo actúa un sindicato. No necesariamente el sindicato está creado para ser el enemigo del empleador. Se tiene esa idea falsa, ¿no? De que el sindicato es el que tiene que hacer problemas al empleador o que el empleador sufre de dolores de cabeza porque tiene que lidiar con el sindicato. No necesariamente es así. De hecho, son muy pocas las empresas que suelen tener problemas con sus sindicatos y ya tienen problemas porque ya caen en lo que es abusos laborales, no respetan el derecho laboral y por eso caen en esa contienda, en esas discusiones, pero son casos muy pocos. En realidad, la realidad laboral, el sindicato y la empresa suelen trabajar de la mano, suelen trabajar con acuerdos, con negociaciones, y en casos muy extremos es que se van a la huelga, pero ya son muy extremos, ¿no? No nos hagamos la idea falsa de que el sindicato y la empresa o los empleadores son enemigos naturales. No es así. Por lo general, el trabajo siempre suele ser muy lleno de diálogo, de negociación, de acuerdos. Vamos a ver un ejemplo que hace poco fue bastante sonado, ¿ok? De un caso que fue muy sonado y que un sindicato intervino de manera muy importante, estableciendo un hecho un poco trascendental dentro de este caso. Vamos a ver a continuación el ejemplo, que viendo la imagen ya todos vemos de qué se trata, ¿no? Del accidente que hubo en el mes de noviembre entre un camión de bomberos y un avión de LATAM. Hubo un accidente, para los que no están muy enterados de este caso. En el mes de noviembre hubo un accidente en el Aeropuerto Internacional de Lima, Jorge Chávez, en las que un avión y un camión de bomberos colisionaron, ocasionando la muerte de 2 bomberos y una paralización total del aeropuerto más importante del Perú por casi 48 horas. ¿Por qué se dio este accidente? Este accidente se dio por una mala comunicación entre las dos empresas administrativas o las dos empresas encargadas de administrar el aeropuerto, que son Corpac y LAB, en la que una de ellas autorizó el despegue del avión
y otra de ellas autorizó el ingreso al camión, del camión de bomberos a la pista de aterrizaje al mismo tiempo, lo que ocasionó que ambos ingresaran a la pista de aterrizaje al mismo tiempo y tuvieran esa colisión, es decir, ese choque en donde fallecieron dos bomberos. Todos estamos al día con este caso, colegas, sí, estamos todos al día, todos estamos ya entendiendo hasta acá lo que pasó en la situación de este caso para ver cómo fue que intervino el sindicato. ¿Me confirman, colegas, y todos estamos al tanto ya del caso, todos entendemos lo que pasó? Ya está, muy bien. Ahora les comento, colegas, después de que se dio el accidente, de que ya el camión había chocado con los bomberos y mientras se daban los primeros auxilios a los pasajeros que estuvieron dentro de ese avión, al bombero que sobrevivió, mientras estaban dando todo ello, la de Pincri, o la división de, ay, perdón, permítanme un momentito, por favor, se me cerró, ya está. La de Pincri Callao procedió con la detención inmediata de los dos pilotos comerciales de la aeronave. Es decir, de los dos pilotos de la TAM procedieron a detenerlos inmediatamente tras el accidente. Ante ello, el sindicato de pilotos de la TAM Perú, es decir, el sindicato de los pilotos de la TAM, emitieron un comunicado considerando que esta acción iba en contra de la cultura positiva de seguridad que ellos manejaban y que ese arresto que les dieron, porque eso fue, los arrestaron a los pilotos, fue demasiado prematuro, ya que aún no se tenía claro cómo había surgido el accidente o qué es lo que había pasado, ¿no? Por lo que estos pilotos decían que también el arresto inmediato y prematuro de sus compañeros daba a creer a la opinión pública que el accidente había sido provocado por una conducta directamente de ellos, ¿no? Es decir, que ellos habían sido los responsables del accidente. Y es lo que pasó mientras todo lo que estuvimos al tanto del caso en tiempo completo, es el primer pensamiento que tuvimos, ¿no? Cuando detienen a los pilotos, ¿qué es lo que pensamos? Es que esta empresa LATAM toda la vida, ¿no? El avión se ha metido contra el camión, se ha chocado. Y a los primeros que se responsabilizó fue a la empresa LATAM por ese accidente. Si a ellos sumamos que llevan a los pilotos detenidos, ante la opinión pública, estos pilotos ya estaban siendo juzgados y condenados, ¿no? Por lo que ellos emitieron ese comunicado diciendo que era un arresto arbitrario y prematuro, que este comunicado llegó hasta la Federación Internacional de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, es decir, si hablamos de una federación internacional, lo podemos entender como el sindicato de sindicatos de pilotos, ¿no? El sindicato internacional donde todos los pilotos comerciales se unen y pertenecen a ellos. Es una federación bastante grande, donde ellos también emitieron un comunicado respaldando a sus compañeros, ¿no? Más conocida como la IFAL, esta federación, respaldando a sus compañeros, indicando de arbitraria e injusta esta detención inmediata de los pilotos. Yo les comento a ustedes, colegas, ¿qué creen ustedes, colegas? La de Pincri de Callao hizo bien en detener inmediatamente a los pilotos. ¿Qué creen ustedes, colegas? ¿Hizo bien en detener inmediatamente a los pilotos? Por ahí nos dicen que no, que no. A ver, los demás, sus opiniones, ¿qué creen? ¿Hicimos bien en detener la de Pincri Callao? ¿Hizo bien en detener a los pilotos? Por ahí nos dicen que sí, antes se tenía que hacer una investigación. Muy bien, colegas. La de Pinky de Callao lo que hizo fue detener a los pilotos porque necesitaban que dieran ya su testimonio, que dieran el testimonio de lo que había pasado. Pero acá se incurrió y se vulneró un derecho muy grande de estos pilotos, que fue al hecho que manifestaron sus compañeros que estos pilotos, antes de ser detenidos para que den su manifestación de lo que había pasado, como todos los pasajeros, como el bombero que sobrevivió,
estos pilotos lo primero que tenían que pasar era un examen médico, una evaluación médica, ¿ok? Si nosotros cuando estamos en un carro y nos chocamos, tenemos un choque, sufrimos un impacto que nos deja doloridos, aturdidos o en shock, imagínense cómo estuvieron esos pilotos que fueron quienes estaban manejando el avión, que fueron quienes tenían a cargo una máquina gigante como es un avión. Ellos, antes de ser detenidos para dar su declaración o algo, tenían que pasar primero una evaluación médica y una evaluación psicológica para ver si estaban en condición de poder rendir su declaración. Y a eso fue el reclamo que hicieron el sindicato y la IFALPA, la Federación Internacional de Pilotos, en que se vulneró su derecho de primero recibir atención médica. Se les detuvo contra su voluntad. Para yo poder detener a alguien, para yo poder privar de su libertad a alguien, debo tener hechos contundentes. Ahí ni siquiera se había iniciado una investigación y ya estaban privando de su libertad a los pilotos, acción que no es correcto. Los pilotos debían ir a declarar con sus respectivos asesores legales. ¿Ok? Entonces Aira de Pincri Callao cometió un error que estuvo vulnerando el derecho de los pilotos. ¿Quiénes fueron los que inmediatamente saltaron al ver que se estaban vulnerando los derechos de sus compañeros? Ni siquiera fue la empresa Latam primero, fue su sindicato, el sindicato que los avala, que los protege, que los cuida. Fueron ellos los que inmediatamente saltaron, fueron ellos los que hicieron no paralización, pero los que se formaron una comisión para que estén afuera de la de Pincri hasta que estos pilotos fueran liberados y enviados a casa. Es decir, se pararon afuera de la de Pincri hasta que sean liberados. Emitieron, el mismo sindicato fue el que empezó a emitir su comunicado, a saltar a la prensa, a llegar a la Federación Internacional. Es decir, a crear una presión mediática para que se respete el derecho de sus compañeros, que tenían que rendir una declaración, por supuesto que tenían que rendirla, que tenía que ser lo más pronto posible, sí, pero primero es lo primero, y primero era evaluar su salud, evaluar su estado mental. No es cualquier cosa en la que han pasado estos pilotos. De hecho, para que estos pilotos puedan volver a tomar el control de una aeronave o puedan manejar, ellos han tenido que pasar por un tratamiento psiquiátrico y un psiquiatra indicar si están aptos para volver a operar una aeronave o aún no. Y hasta que no den, por así decir, hasta que el psiquiatra no los dé de alta, ellos no han podido volver a operar una aeronave porque es un shock traumático el que les ha quedado a ellos. Entonces, ellos lo primero que necesitaban era pasar una evaluación médica y en la libertad, en su libertad, en su facultad, en su plena libertad, ellos poder asistir con sus respectivos asesores legales, ya siendo asesorados respectivamente por su empresa, a poder dar su declaración, ¿no? Entonces, desde un inicio, al hacer esa mala intervención o esa mala praxis desde un inicio, ya nos dieron a entender como que los pilotos habían sido los responsables del accidente y por eso estaban siendo detenidos. Hoy en día que el caso ya está mucho más aclarado, ya sabemos que no hubo ni los pilotos del avión ni los conductores del carro de bomberos fueron los responsables. Lamentablemente la responsabilidad fue de las dos empresas administradoras del aeropuerto que no tuvieron una comunicación adecuada. Entonces, como vemos aquí, en defensa de estos trabajadores, ¿quiénes han sido los que han saltado en la defensa? Los primeros que han actuado, los primeros que han generado presión, antes incluso que la misma empresa, ha sido su sindicato. Y así es como funciona un sindicato. El sindicato no está necesariamente para hostigar al empleador, para presionar al empleador, no. El sindicato está para defender a sus trabajadores
de la entidad que sea que esté vulnerando sus derechos, ¿no? Este caso es muy bonito de explicar porque me parece que fue una acción muy, que fue una acción que demostró mucha unión de grupo, alta eficiencia, ¿no? Entre la lealtad que se tienen entre colegas en ese accidente. Ahora, entonces, viendo, colegas, ya lo que es lo que ejerce un sindicato, si hablamos de un punto de recursos humanos, el sindicato y el asistente o el encargado de recursos humanos tienen que tener una función de mano a mano. Recuerdan, ¿no? El ejemplo que pusimos de nuestra balancita. Nosotros somos esa balanza que va a mantener el equilibrio dentro de la organización. Y así como velamos por los intereses de la empresa, también velamos por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Y con ello lo hacemos mediante los sindicatos. Tratar de llegar a la mejor opción, la mejor solución que no perjudique a ninguna de las partes, sino que ambas partes ganen. Una función más importante del de recursos humanos con el sindicato es lograr que el sindicato pueda ceder. Por lo general, cuando hay conflictos entre sindicato y organización, quien termina cediendo casi siempre es la organización. ¿Por qué? Porque a la organización no le conviene una paralización de trabajo, no le conviene un problema mediático de huelga y termina cediendo. Pero si es que el de recursos humanos, como hablamos la anterior vez de habilidades, ¿no? Tiene habilidad de negociación, tiene habilidad de toma de decisión, tiene habilidad de organización, va a poder lograr que el sindicato también pueda ceder en alguna de sus peticiones o exigencias para que haya equilibrio dentro de la organización. Acá ahora vamos a ver, queridos colegas, los diferentes tipos de régimen laboral que tenemos actualmente en el Perú, ¿no? En el Perú tenemos más de 39 tipos de régimen laboral, pero vamos a ver los más importantes o los que más se destacan. Vamos a ver desde el régimen general, el de la pequeña empresa, de la microempresa, de construcción civil, el régimen minero y el régimen agrario. Vamos a tocar cada uno de estos y vamos a ir viendo dentro de ellos qué beneficios tienen, qué beneficios nos dan. Lo vamos a ver desde el punto que a nosotros como recursos humanos nos importa, que es el punto laboral, porque estos regímenes tienen muchas diferencias, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito financiero, pero nosotros vamos a ver esto desde nuestro punto de vista, que es el que nos importa, que es de recursos humanos, ¿ok? Vamos a empezar por el régimen general, que es el régimen, se le conoce general porque es el más usado, es el más conocido por las empresas del sector público, en el que están más afiliados, en que hay más cantidad de trabajadores afiliados, este régimen general está aprobado por el decreto legislativo 728 de la Ley de Trabajo y se le conoce como el régimen 728. Lo van a escuchar así, como el régimen 728. Como les digo, es el más conocido, el, es el más conocido, es el que más se usa. ¿Ok? Este régimen, ¿qué contempla? ¿Qué derechos laborales contempla y qué obligaciones tiene con los trabajadores? Los trabajadores que pertenecen a este régimen general tienen una jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo. No se pueden exceder de esas horas, ¿no? También podemos contratar al régimen general a trabajadores que estén en modalidad part-time. Si hablamos de modalidad part-time o medio tiempo, tienen que cumplir 24 horas semanales, ¿ok? Y no más de 4 horas diarias. Es decir, también los trabajadores part-time entran a este decreto legislativo 728. De trabajar más horas en lo que es la jornada laboral completa, ya corresponde el pago de horas extras. Estos trabajadores que están dentro del decreto legislativo 728 no pueden ganar menos del mínimo vital. En el Perú, hoy en día, la remuneración mínima vital es de 1.025 soles. Significa que los trabajadores que están en este decreto legislativo 728
no pueden ganar menos de esa cantidad, a excepción de los que están en part-time, que lógicamente ganan el fraccionado a las horas que trabajan. Descanso semanal. Los trabajadores de tiempo completo del decreto legislativo 728 les corresponde un día de descanso semanal o 24 horas corridas. Es decir, este descanso semanal debe ser un día completo. No te pueden decir, bueno, mira, vas a tomar tu descanso de esta manera. El lunes trabajas hasta mediodía y el martes también trabajas hasta mediodía. Entonces ahí ya tienes un día, ya tienes medio día libre el lunes, medio día libre el martes. Si sumas, ya tienes un día completo de descanso y vienes a trabajar de miércoles a domingo normal. No pueden hacer eso, ¿ok? No pueden hacer eso. El decreto legislativo 728 indica que el descanso semanal tiene que ser un día a la semana y 24 horas corridas, preferentemente los días domingos, o si no, ya es previo acuerdo con el empleador. Y los de tiempo completo tienen 30 días de descanso vacacional anual. Es decir, después de que cumplen el año de trabajo, les corresponde 30 días de descanso vacacional. Los trabajadores de modalidad part-time también les corresponde un descanso semanal de un día completo y no cuentan con periodo vacacional. Si yo trabajo part-time y 728, no cuento con descanso vacacional, ¿ok? Es importante aclarar eso. ¿Qué más? Pago de beneficios sociales para los trabajadores de tiempo completo de 728. Tiempo completo, ¿ok? Merezco mis derechos, me corresponden mis pagos de beneficios sociales, mi CTS o mi compensación por tiempo de servicio, que me depositan 2 veces al año, en mayo y en noviembre. Mi gratificación completa, que mi gratificación es un sueldo completo en los meses de julio y diciembre. Y la liquidación de beneficios. Es decir, cuando cese mi contrato o decida renunciar o se extinga mi relación laboral, me tienen que dar mi liquidación de beneficios truncos. Eso para el trabajador en tiempo completo. Para el trabajador part-time del decreto legislativo 728, no le corresponde CTS, no recibe CTS. Le corresponde la gratificación de julio y diciembre, un sueldo completo de acuerdo a lo que esté ganando por las horas laboradas, y también me corresponde mi liquidación de beneficios sociales. Es decir, cuando se extinga mi relación laboral, también me corresponde mi liquidación de beneficios laborales truncos. En ambos casos, ya sea tiempo completo o part-time, estoy en la obligación de aportar a mi AFP o a mi ONP de manera regular. También mi empleador está en la obligación de inscribirme a eSalud, al programa de eSalud, que eso es un aporte del empleador, o si hay previa coordinación a una EPS, que ya es un sistema privado de salud. ¿Ok? Estos son los derechos laborales o las condiciones laborales que tiene el decreto legislativo 728. Vamos a leer sus consultas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. En el sector público, ¿no te pagan horas extras? No. El sector público no para horas extras porque no está contemplado dentro de la legislación 276, al menos que es la del sector público, las horas extras laboradas. Solo están contempladas las horas que se elaboran, ¿no? Ahora ya existe acuerdos previos, acuerdos internos, en el que las horas extras laboradas las puedes compensar con días de descanso u horas de descanso, pero no con pago. Ni yo soy soy una trabajadora part-time y me dijeron que no pagan horas extras ni dan utilidades. Ok, utilidades vamos a ver más adelante para ver si corresponde o no. El pago de las horas extras. Si yo no estoy excediendo las 24 horas semanales de trabajo, no me corresponde horas extras. Si excedo esas 24 horas semanales, sí me corresponde horas extras. En el caso de los contratos CAS,
Dentro del sector público tenemos varios tipos de contratación. Entre ellos tenemos el régimen CAS, que es un régimen que en realidad se está buscando, que el Congreso ya lleva varios proyectos de ley, se está buscando desaparecer. ¿Por qué? Porque este régimen CAS es un régimen, hasta incluso podríamos decir un poco abusivo, porque no da estabilidad laboral al trabajador. El trabajador que está en régimen CAS no recibe beneficios, no recibe liquidación de beneficios truncos, no recibe gratificaciones, no recibe CTS. Es un régimen hasta un poco abusivo que se está buscando eliminar poco a poco. Pero en el caso de los contratos CAS, ellos son contratos a tiempo determinado, es decir, cada cierto tiempo tienen que hacer adendas de su contrato. Y en cualquier momento que se decida no adendar, terminó la relación laboral. El trabajador CAS también tiene derecho al sueldo mínimo, tiene derecho a las 48 horas semanales, 8 horas diarias, pero no recibe CTS, no recibe vacaciones, no recibe gratificaciones. Es un régimen bastante abusivo el que actualmente existe como CAS. En el sector público también se contratan mediante la ley 728. Bien, buena pregunta, muchas gracias. La ley 728 es exclusiva para el sector privado, no para el sector público. En el sector público, la ley que podría asemejarse un poco más a la estabilidad que da una 728 es del decreto legislativo 276 para trabajadores nombrados del sector público. Lo que es la 276 para el sector público es la 728 para el sector privado. Entonces, hasta acá vemos que este es el régimen general porque es el que más se utiliza, el que más se conoce entre todos ellos. Ahora vamos a ver el régimen general de las pymes o de las MIPES, de las micros y pequeñas empresas. Acá les pido mucha atención, queridos colegas, porque se van a dar cuenta cómo cambia totalmente la imagen, cómo los beneficios laborales cambian totalmente. Primero tengamos en cuenta que una empresa, para poderse considerar microempresa, no tiene que generar, el monto máximo que tiene que generar en ventas anuales es las 150 UITs. La UIT al año presente, al 2023 en el Perú, es de 4.950 soles. Y la pequeña empresa, para estar dentro de lo que es una pequeña empresa, tiene que generar ventas anuales superior a las 150 UITs e inferior a las 1.700 UITs para que se puedan considerar dentro de estos tipos de régimen cada empresa. Veamos cuál es la diferencia entre el régimen general y ahora este régimen. Para el régimen de micro y pequeña empresa, para ambos, para micro y pequeña empresa, no pueden ganar menos de la remuneración mínima vital, es decir, 1.025 soles. No pueden ganar menos de eso. Su jornada de trabajo igual, 48 horas semanales, 8 horas diarias. Un día de descanso semanal, igual, 24 horas corridas para los dos tipos de empresa, para la micro y para la pequeña empresa, ¿ok? 15 días de descanso vacacional anual. Acá vemos la primera diferencia, colegas. Vemos acá de que en el régimen general, nuestro descanso vacacional anual son 30 días. En el régimen de la micro y pequeña empresa, ya nuestro descanso vacacional es solamente 15 días al año. Es decir, cumplo un año de servicios, me corresponden 15 días de vacaciones. Los trabajadores de la microempresa no tienen o no reciben la CTS, la compensación por tiempo de servicios, no reciben. Y los trabajadores de la pequeña empresa sí reciben una CTS, pero esta CTS va a equivaler al medio sueldo por año de servicios. Es decir, no va a ser completa la CTS, va a ser medio sueldo. ¿Ok? Para los trabajadores de las pequeñas empresas. Primera diferencia entre ambas. La microempresa no recibe compensación por tiempo de servicios. La pequeña empresa sí recibe compensación por tiempo de servicios.
Las gratificaciones. Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a 2 gratificaciones al año, pero estas gratificaciones equivalen a medio sueldo. Segunda diferencia, acá en el régimen general, las gratificaciones es un sueldo completo. Acá en el régimen de la pequeña empresa, la gratificación es medio sueldo y los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a gratificaciones. Es decir, la microempresa no recibe gratificaciones y la pequeña empresa recibe medio sueldo de gratificaciones. Los trabajadores de la microempresa pueden afiliarse o el empleador de la microempresa puede afiliar a sus trabajadores a salud o al Sistema Integral de Salud, o es decir, al SIS familiar subsidiado. Es decir, si yo estoy en un régimen de pequeña empresa, mi empleador puede afiliarme al SIS como puede afiliarme a salud dependiendo de lo que el empleador decida. En cambio, si yo estoy en el régimen de la pequeña empresa, mi empleador me tiene que afiliar obligatoriamente a salud. Igual acá en el régimen general, mi empleador me tiene que hacer el aporte obligatoriamente a salud o a una EPS previo acuerdo mío. En la microempresa, mi empleador decide si me afilia a salud o al SIS. Y en caso de la pequeña empresa, me tiene que afiliar obligatoriamente a salud, ¿ok? Vamos a ver. Hasta acá vemos las dos diferencias. Como se dan cuenta, ya las diferencias son un poco, ya contrastan un poco más las diferencias de los derechos, de los beneficios laborales que se dan, ¿no? A ver, vamos a leer sus preguntas. En las municipalidades sí hay régimen 728, claro que sí, en las municipalidades. La municipalidad es una entidad que pertenece al sector público, pero tiene jurisdicción de privada. Es por eso que en las municipalidades vamos a ver trabajadores bajo la 276, un régimen público, y los trabajadores como serenazgo, parques y jardines, como limpieza pública, ellos pertenecen a la 728 porque brindan un servicio privado a la municipalidad. Y claro que sí hay dentro de las municipalidades la 728. ¿Qué más? Un trabajador repuesto judicial que al ingresar a la municipalidad en régimen 728 como sereno, luego de un tiempo se capacite y es profesional, ¿puede ocupar otra posición en la municipalidad de acuerdo a su carrera profesional? Claro que sí, el ascenso siempre está ahí, solo que para poder ocupar otro puesto dentro de la municipalidad tiene que esperar que haya un concurso público, porque tanto para ascensos como línea de carrera o contratación de nuevos trabajadores, las municipalidades lanzan concursos públicos hacen convocatorias mixtas, es decir, tanto internas como externas. Y este trabajador o cualquier trabajador dentro de la municipalidad tiene el derecho absoluto de poder postular este concurso público. Ya dependerá de él y de los demás candidatos si es que logra alcanzar algún puesto superior a lo suyo. Pero sí, no hay ningún problema. Puede participar. El hecho que tenga reposición judicial no afecta o beneficia en nada su derecho de convocar a los concursos públicos que hay dentro de las municipalidades. Pues bien, colegas, como vemos, ya acá el régimen se volvió un poco más contrastante. Vemos que a diferencia del régimen general, el régimen de la micro y pequeña empresa otorgan menos beneficios laborales, ¿no? De hecho, estos tipos de régimen benefician más al empleador que al trabajador, en especial el de la microempresa. Vemos que beneficia más al trabajador que al empleado, más al empleador que al trabajador. ¿Y por qué se da esto? Es porque este tipo de régimen MIPE está específicamente diseñado para poder generar o fomentar la formalización de los negocios. Es decir, muchos negocios no quieren formalizar porque saben de que tienen mayor responsabilidad jurídica al formalizar sus negocios, desde los pagos de planillas, aportes a SUNAT, todo ello. Es por eso que este régimen es creado para que el empleador tenga mayor facilidad al de pago, mayor facilidad de liquidez,
al momento de formalizar su empresa. ¿Quién gana más que todo en la formalización? Es directamente el Estado con el aporte de tributos que hace, pero también se beneficia tanto el trabajador como la parte empleadora. Y en este tipo de régimen MIPE, tanto micro o pequeña empresa, al finalizar el vínculo laboral, a los dos, tanto micro como pequeña empresa, les corresponde su liquidación de beneficios truncos. Eso les corresponde sí o sí, su liquidación de beneficios truncos. Hasta acá, colegas, ¿tenemos alguna consulta sobre el tipo de régimen general y el tipo de régimen MIPE? ¿Tenemos alguna consulta antes que pasemos a nuestro siguiente régimen? A ver, ¿se le puede sancionar a los recursos humanos porque no apoya la línea de carrera en la municipalidad? La línea de carrera no va directamente relacionada con el área de recursos humanos. Eso se ve más con el área de gerencia general para ver qué puestos son los que qué puestos son los que destacan o los que sacan para que haya el concurso público, y recursos humanos se encarga de hacer el proceso de selección. Como es un concurso, tiene que ser totalmente neutral. Pero recursos humanos no son los que impulsan o los que deciden qué puestos de trabajo van a ser los que se van a someter al concurso público. ¿Alguna consulta hasta acá, colegas, del tipo de régimen general y el régimen MIPE antes de pasar a nuestro siguiente régimen? ¿Alguna consulta o algo, colegas? Si no llega a la UIT del régimen, se le baja. Muy bien. Si es que somos de repente pequeña empresa y no llegamos a las 150 UITs, automáticamente pasamos a la legislación a la legislación de microempresa. Toda empresa que genere de 0 hasta las 150 UITs es una microempresa. En el caso de las pequeñas o medianas empresas que no lleguen hasta su tope máximo de UITs, sí es cierto, se les baja no podemos hablar de que uno es más, que otro es menos de categoría, pero sí se le pasa al régimen que corresponde. Muy bien, queridos colegas, ahora vamos a pasar al otro tipo de régimen, que es el régimen de construcción civil. Este contrato de trabajo, primero, este régimen de construcción civil está decretado por el decreto legislativo 727. Siempre recuérdense, 727, construcción civil; 728, régimen general. Este contrato de trabajo de los constructores tiene las mismas características de un contrato entre los privados. Es decir, también tiene las mismas características, solamente que aquí va a variar un poco lo que es las remuneraciones. Vamos a ver por qué. Primero, dentro del régimen de construcción civil tenemos tres categorías, que son los operarios, los ayudantes y los peones, ¿ok? Tenemos dentro de este régimen, tenemos que diferenciar bien estas tres categorías, porque de acuerdo a ellos varían los derechos y remuneraciones que se les brinda. Por ejemplo, operarios. En esta categoría están incluidos los que son maquinistas o mezcladores, albañiles, carpinteros, fierreros, electricistas, gasfiteros, plomeros, choferes y todos aquellos trabajadores que estén calificados con una especialidad en el ramo. Es decir, yo para ser operario tengo que tener alguna especialidad en ese ramo, algún estudio que me avale, alguna carrera técnica, algo que me avale que soy operario. Si yo quiero ejercer esas mismas funciones, pero no tengo estudios técnicos, algún curso, especialidad avalado, pasaría a la categoría de ayudante u oficial, que en esta categoría se elabora como auxiliar del operario porque no hemos alcanzado una calificación o una especialidad. Entonces acá yo paso a ayudante. Y tenemos los peones, que son trabajadores que no necesitan tener alguna calificación o algún curso o algo y ejercen trabajos de menor responsabilidad, ¿no? Entonces tenemos dentro de la construcción civil, tenemos esas tres categorías: el operario, el ayudante
y el peón, o el ayudante oficial y el peón. ¿Cómo es el salario que reciben estos trabajadores? A diferencia de los demás tipos de régimen, ellos ya tienen una escala salarial establecida, en la que el operario va a ganar, en la que el jornal diario del operario es de 80.50 soles. El jornal diario del oficial es 63.15 y el jornal diario del peón es 56.80. Ellos ya tienen establecido su escala salarial. En otras palabras, el operario por 6 días de trabajo gana 483 soles, ¿ok? Adicional a ello, puede recibir bonificaciones por movilidad. Vamos a ver ahorita lo que es el BUC o el BAE, todo ello. Y el operario a la semana puede estar ganando un total neto de aproximadamente 661 soles, con el debido descuento de, de ONP o de AFP, 661 soles. El oficial, su jornal básico es de 63.15 por 6 días laborados, más el BUC que pueda tener, se estaría ganando a la semana un pago neto de 522 soles aproximadamente. Y el peón, que tiene un jornal base de 56.80, por 6 días laborados estaría sacando 340, más su BUC o su BAE, que son 102 soles aproximadamente, y su movilidad, y sus descuentos respectivos, estaría sacando aproximadamente 474 soles a la semana. Es decir, ellos ya tienen su escala salarial ya determinada. Y esta escala salarial del régimen de construcción civil varía, no es una sola. Año con año, esta escala va variando. Por ejemplo, actualmente estos costos que les estoy mostrando acá están rigiendo desde el 1 de junio del 2022 hasta el 31 de mayo del 2023, es decir, hasta ahorita nomás, ya en cuestión de unos 2 meses se termina esa escala salarial y va a modificar. De repente se mantiene igual, de repente aumenta, de repente disminuye. Eso ya es un acuerdo que se va a llegar entre el régimen de construcción civil. Pero hasta el 31 de mayo, por lo menos, tenemos fijo de que van a conservar esta escala salarial. Ya tenemos acá su sueldo. Ellos reciben lo que es una bonificación unificada de construcción y una bonificación por alta especialización, lo más conocidos como el BUC y el BAE. El BUC, esta bonificación unificada de construcción, equivale a un 30%, en el caso de operarios, a un 32% de su jornal básico, y en el caso de ayudantes y peones, a un 30% de su jornal básico. Es decir, adicional a este pago, ellos reciben la bonificación unificada de construcción, el BUC, que es 30% aproximadamente más de este jornal básico. El BAE. El BAE es una bonificación por alta especialización, pero esta bonificación se da como pago único. ¿Y dónde y cómo ellos pueden obtener el BAE? Para hacer el BAE tienen que llevar un curso de especialización, ¿ok? Y hay ya institutos, por ejemplo, como Senati, que es un instituto que se ha especializado en dar estos cursos del BAE, en el que si ustedes aprueban ese curso en el Senati, inmediatamente su empresa avala el certificado y les da esa bonificación por alta especialización. Ellos también merecen una compensación vacacional, dependiendo del tiempo que van trabajando, descanso semanal obligatorio y días feriados no deben trabajar. Es decir, descanso semanal obligatorio, al igual que 24 horas corridas, preferentemente domingos, y los días feriados no están en la obligación de trabajar. Y hago la acotación a los demás régimen. El régimen de MIPES, el régimen general, al igual que el régimen de construcción civil, no están en la obligación de trabajar los días feriados.
Si deciden trabajar un día feriado, va a ser ya porque ellos están aceptando con previo acuerdo y se les dará el pago triple. En un momentito, ahorita terminamos con los tipos de régimen y empezamos a ver remuneraciones. Vamos a ver cómo calculamos esos pagos, ¿ok? La gratificación por fiestas patrias. Suma atención acá, colegas, porque acá también, hace un momento hemos visto, ¿no? Que allá dan en julio y en diciembre, y cómo se calcula. Acá en el régimen de construcción se calcula diferente la gratificación. La gratificación de fiestas patrias, si el trabajador ha laborado desde el mes de enero hasta el mes de julio, es decir, estos 7 meses, le va a corresponder su gratificación completa. ¿Y cuánto va a ser su gratificación completa? Va a ser 40 jornales básicos. Es decir, del operario, si ha trabajado desde enero hasta julio, su gratificación será aproximadamente 3.220 soles completa, si es que ha trabajado los meses completos. Y de igual manera, para la gratificación de Navidad, si el trabajador ha trabajado desde agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es decir, si ha trabajado los 5 meses completos, desde agosto hasta diciembre, su gratificación también va a corresponder 40 jornales básicos. En el caso de que no hayan trabajado los 7 meses previos a fiestas patrias o los 5 meses previos a Navidad, se les va a pagar la gratificación fraccionada acorde al tiempo o al periodo que han laborado. Ellos también les corresponde una asignación por fallecimiento. Esto no hay que confundir. La asignación por fallecimiento depende mucho del presupuesto general que tenga la obra. Por lo general, la asignación por fallecimiento suele ser de entre 1.300 y 1.500 soles. Esto no es una compensación, esto no es una indemnización, es una asignación. Y la compensación por tiempo de servicios que corresponde tal cual el cálculo se haría al régimen general y depositar los meses de mayo y noviembre. ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia un poco abismal entre los tipos de régimen, no? Son trabajadores como todos, pero también varía en cuanto a los beneficios que dan, ¿no? A ver, vamos a leer sus aportes, sus preguntas por acá. Si no llega, vamos a ver. Si importe por día es independiente el hora de trabajo. Por ejemplo, los sábados si trabajan se contabiliza igual el pago. Muy bien, para las horas de trabajo tienen que cumplir jornal completo. ¿Ok? Su jornal completo es igual, 8 horas diarias, 48 semanal, dependiendo del ritmo que se ponga. Pero acá en la construcción civil también se da lo que son los regímenes atípicos. Es decir, descansan sábado y domingo, por ejemplo, pero de lunes a viernes suelen trabajar más. ¿Por qué se dan horarios atípicos dentro de construcción civil? Porque también, como estamos hablando de construcción, se tiene que respetar también el descanso, el ambiente de las personas que están alrededor de esa construcción. Supongamos que es un edificio que van a levantar. No podemos poner a los trabajadores a trabajar en horas nocturnas, horas de madrugada, sabiendo que hacen bulla, que generan incomodidad a las personas que viven alrededor. Es por eso que se establecen horarios de como jornada de oficina, ¿no? En el que pueden culminar, pero estos tipos de régimen ya los acumulan como horas atípicas, también el día del constructor. Una pregunta, en caso de feriados, te dan descanso sustitutorio y se trabaja el día feriado hasta mediodía, ¿el pago por ese día es normal? Muy bien, en un momentito vamos a pasar a remuneraciones. Y ahí vamos a ver cómo es el pago de feriados, cómo se puede sustituir el pago, cómo se saca el BUC de un operario. El BUC y el BAE tienen que hacerlo mediante instituciones certificadas para entregar esos certificados. Como les digo, uno de ellos y el más reconocido en Perú que se encarga de sacar los certificados del BUC o del BAE es Senati.
Hay más, sí, hay más institutos, pero más que todo se busca que sean institutos de instrucción de grado técnico para poder sacar el book. Ahora vamos a pasar al régimen minero, que este tipo de régimen, para empezar, es el que más aporta al PBI de nuestro país, en Perú. Por así decir, es el que más ganancias nos genera y es el régimen más ansiado para trabajar por todos porque es el mejor pagado actualmente. El régimen minero en el Perú actualmente es el régimen mejor pagado. Entonces vamos a ver cómo se trabaja en este régimen minero. Primero, la minería es una actividad que se realiza en emplazamientos de superficie o socavón o subterráneos, donde se lleva a cabo tareas de exploración, desarrollo y explotación de minerales, que suele ser a cielo, tajo abierto, como también puede ser subterráneo, ¿no? Y sobre todo, que en la ejecución de estas labores, el trabajador se encuentra confinado e aislado por largos periodos. ¿Por qué? Porque por legislación, por salubridad, por cuidado ambiental, una mina no puede estar al medio de una ciudad, no puede estar a media hora de la ciudad, no puede estar cerca de la población. ¿Por qué? Porque nosotros ya es de conocimiento de todos que la mina contamina. La mina es un agente altamente contaminante, ¿no? Entonces, la mina también destruye nuestro medio ambiente, pero es el que aporta mayor, es el principal aportante de nuestro PBI en el Perú. Por así decir, la mina es lo que económicamente más sostiene al Perú. Sin embargo, al ser un agente contaminante, es que las minas tienen que ser lo más apartadas posibles de la población. Es por eso que no encontramos minas tan cerca, ¿no? Para ir a una mina, por ejemplo, para ir a Las Bambas, tenemos que subir hasta Chalhuahuacho. Para ir, no lo sé, a Antapacay, tenemos que irnos más arriba todavía de Espinar, ¿no? Las minas son pues un poco alejadas. Y los trabajadores que laboran en ellos se tienen que internar ahí, no los estarían haciendo trabajar todos los días bajando a Lima, subiendo, bajando a Arequipa, subiendo, no, sería demasiado. Por eso los tienen que internar, ¿no? ¿Por qué? Porque la mina ya sabemos que tiene que ubicarse en una zona alejada por ser un agente contaminante. E incluso la mina informal, peor aún, porque las minas formales por lo menos ya han controlado bastante los residuos tóxicos. Han controlado bastante eso, a diferencia de la minera informal, que todavía no. Vamos a ver qué incluye, qué beneficios laborales otorga este régimen minero. Primero, a sus trabajadores, el régimen minero tiene que otorgar vivienda, alimentación, EPPs, uniforme y herramientas al 100% cubiertos. Es decir, como vamos a aislar a los trabajadores, ¿no? Ellos van a trabajar en un régimen atípico, que puede ser 1 por 2, 1 por 1. ¿Qué entendemos 1 por 1? Por un día de descanso, por un día laborado es un día de descanso. Por eso hay régimen que son 7 por 7, 14 por 14. Los régimen 1 por 2, perdón, 2 por 1. Por 2 días laborados, un día de descanso. Ahí vemos tipos de régimen que hay 20 por 10, 21 por 7. Vemos los tipos de régimen, ¿no? En el que ellos van a estar confinados o aislados en la mina y después van a tomar sus días de descanso. El tiempo que ellos estén trabajando en la mina, ellos trabajan los días corridos, trabajan sin descanso, porque después van a tomar sus descansos acumulados. Y en ese periodo de confinamiento, el régimen minero o la empresa tiene que asumir al 100% su vivienda y su alimentación, ¿ok? La vivienda tiene que ser un lugar cómodo, un lugar acogedor para el descanso, tiene que cumplir necesidades básicas, ¿ok? Y la alimentación tiene que ser una dieta balanceada y sana, una dieta que tenga variedad y de elección para el trabajador. Algunas empresas, sobre todo las terciarizadoras, ¿qué es lo que hacen a veces con los trabajadores de régimen? Les dan menú todos los días, ¿no? Una única opción. Sin embargo, si vemos el trabajo directo en mina,
Ellos tienen un comedor donde el trabajador decide qué es lo que desea comer, qué es lo que no desea comer, de acuerdo a sus necesidades fisiológicas que tenga. Y así es como debe ser. Deben tener una variedad de elección de alimentación. Se le tiene que dar al trabajador los EPPs gratuitos y obligatorios, ¿ok? Al igual que el uniforme de trabajo y las herramientas que necesite. En el régimen general todavía, si es que la empresa me dice que tengo que usar uniforme de trabajo, en el régimen general o en las MIPES o en las micros, todavía me pueden hacer un descuento de planilla por mi uniforme. Es decir, me pueden dar el uniforme y me pueden descontar, ¿no? Descuento de uniforme, 30 soles, 40 soles, sí, en el régimen general pueden hacer eso todavía, pero en el régimen minero no se hace ningún descuento al trabajador por las EPPs, por los uniformes, las herramientas. Eso lo otorga gratuito el régimen minero. Ahora, la remuneración mínima vital para el trabajador minero no es los 1.025 soles, que es lo que dice la ley, no. En el régimen minero, su remuneración mínima vital es los 1.025 soles más un 25%, es decir, 1.281.25. Eso es lo mínimo que puede ganar un trabajador. Perdón, eso es lo mínimo que puede ganar un trabajador en el régimen minero. No puede ganar menos de eso. En las jornadas de trabajo, como ya lo mencioné hace un momento, suelen ser régimen atípico de horas, suelen ser más algunos, menos, más días algunos, menos días el otro, los descansos, pero son así, con régimen atípico. Muy bien, y ahora los beneficios sociales. Los beneficios sociales son tal cuales, son tal cuales al régimen general. Gratificaciones completas, CTS completas, liquidación de beneficios truncos, un mes de vacación completa al cumplir el año de servicio, suelen ser tal cual. Lo que varía un poco son las condiciones de trabajo y la remuneración. Hasta acá, queridos colegas, ¿tenemos alguna duda o algo? Hasta acá, queridos colegas, ¿tenemos alguna duda o algo? Muy bien, queridos colegas, todo bien, todo claro. Como vemos, los tipos de régimen varían, ¿no? Son diferentes. Y nosotros, antes de poder pasar a lo que vamos a hacer en remuneraciones, tenemos que saber estos tipos de régimen para de acuerdo a eso poder calcular, para de acuerdo a ello poder calcular los beneficios sociales, las remuneraciones, los sueldos de nuestros trabajadores. Entonces, por eso primero necesitamos saber los tipos de régimen. Y por eso les indiqué a un inicio que la persona de recursos humanos tiene que tener mucho conocimiento también en legislación laboral. ¿Por qué? Porque, ay, perdón, porque se dan cuenta, todos podemos trabajar en recursos humanos, pero el trabajo que yo voy a hacer como recursos humanos en el régimen general no va a ser el mismo que voy a tener que hacer como recursos humanos en una microempresa, ni va a ser el mismo que voy a tener que hacer en una pequeña empresa. O si trabajo en un régimen minero, en mi trabajo de recursos humanos no va a ser el mismo. Si trabajo en el régimen de construcción civil, no va a ser el mismo. Por eso decimos que la persona de recursos humanos tiene que ser una persona altamente calificada en conocimientos de legislación laboral, porque si bien es cierto, recursos humanos es una sola carrera, nos damos cuenta que el tipo de desarrollo y ámbito va a variar de acuerdo al régimen que esté dirigiendo.
¿Ok? Entonces, es por eso que tenemos que conocer, como les he dicho, hay más de 39 tipos de régimen laboral en el Perú. No sé cómo será en el extranjero, me imagino que debe ser igual. Hemos tocado los más importantes y esto los hemos tocado desde un ámbito netamente laboral, porque también entre estos regímenes hay muchas diferencias, como he dicho, en el sector de finanzas, sector de aportes a la SUNAT, de pago de tributos, hay cantidad de diferencias entre ellos, pero recursos humanos nos centramos en lo que nos interesa, que es lo laboral. Y ahora vemos acá los derechos y deberes de los trabajadores. Así como el trabajador tiene derechos y deberes, perdón, así como el trabajador tiene derechos, también tiene sus deberes. Vamos a leer algunos derechos que tiene el trabajador. Los más básicos son la remuneración mínima vital que le corresponde. Ni un trabajador que esté a modalidad de tiempo completo puede ganar menos que esa remuneración mínima vital. Las gratificaciones, a excepción de qué régimen no recibe gratificaciones. A ver, colegas, si me responden qué régimen no recibe gratificaciones. Por ahí me dicen MIPE. Seamos un poquito más específicos. Dentro de las MIPES, ¿quiénes no reciben gratificaciones? Vamos, vamos, los leo, colegas. Microempresa, muy bien. La microempresa no recibe gratificaciones, tampoco recibe CTS. ¿Ok? Tampoco recibe CTS. Vacaciones remuneradas anuales, todos los regímenes tienen sus vacaciones remuneradas anuales. El refrigerio es obligatorio durante una jornada de tiempo completo. ¿Cuánto tiene que durar este refrigerio? Mínimo 45 minutos, mínimo, eso es lo que puede durar, 45 minutos. Hay algunas empresas que extienden este horario de refrigerio. Por ejemplo, ¿qué es lo que agarran y dicen? Vas a trabajar de 9 a 1 de la tarde. Tomas tu refrigerio de 1 a 3 de la tarde y trabajas de 3 a 7 de la noche. Si sumamos, ya completó su jornada completa, ¿no? 9, 10, 11, 12, 1. Hasta ahí tengo 4 horas. Y 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, tengo otras 4 horas, hasta ahí ya tengo las 8 horas diarias, ¿no? ¿Y qué es lo que se asegura con eso la empresa? Que tiene actividad desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hay empresas que hacen esto y es totalmente válido. ¿Ok? Pero lo mínimo que nos pueden dar de refrigerio son 45 minutos, 45 minutos. Es lo mínimo que nos pueden dar de refrigerio. ¿Qué más? La licencia por maternidad. La licencia por maternidad prenatal y postnatal. En todos los tipos de régimen también aplica esta licencia de maternidad prenatal y postnatal. ¿Cuánto es la licencia de maternidad? Son 90 días. 90 días que cuando yo estoy en estado de gravidez, en el caso de las mujeres, puedo tomar desde 45 días durante mi embarazo y 45 días después de que di a luz, o puedo acumular esos 90 días y tomarlos después de que di a luz. También está la licencia de paternidad. Actualmente en el Perú la licencia de paternidad es es de 10 días. Esa licencia se considera a partir de la fecha del nacimiento del bebé. ¿Qué quiere decir? Que si ahora, por ejemplo, vamos a entrar en Semana Santa y nuestro bebé nace el día Jueves Santo, que no importa que sea feriado, no importa que sean días no laborables, desde ese Jueves Santo se empiezan a contabilizar los 10 días de paternidad. Vamos a leer qué pasa si alguna persona es vulnerable y necesita tomar media hora más de refrigerio. La empresa tiene sus estatutos y la empresa pone su horario, que desde un inicio hemos dicho, ¿no? Las que ponen las reglas del juego es la empresa.
Entonces, en ese caso se tendrá que negociar directamente con la empresa. Dentro de beneficios laborales, no hay propiamente no hay, por así decir, propiamente algún acápite o algo que nos diga sobre personas que puedan tomar más horas de refrigerio. Si se da a luz a mellizos, se agrega 30 días más a la madre, no, la licencia por maternidad es una sola. Muy bien, entonces hasta acá. Y los deberes que tenemos que cumplir, ¿no? Como trabajadores estamos en el deber de cumplir las normas que pone la organización. Repetimos, ¿no? La que pone las reglas del juego es la organización. Tenemos que usar adecuadamente instrumentos y materiales de trabajo, en especial los EPPs. Tenemos que dejar en claro que los EPPs no son opcionales, no son si deseas los usas, sino no, es parte del uniforme de trabajo y el uniforme de trabajo es obligatorio. Someterse a los exámenes médicos que determine la empresa. Es obligatorio, si es que la empresa requiere que para el puesto de trabajo que vamos a hacer, tenemos que tener exámenes médicos, es obligatorio pasar esos exámenes. No es que si quiero los pasos, si no, no. No, es obligatorio. Participar de los organismos paritarios, comunicar al empleador todo evento, situación que ponga o pueda poner en riesgo a la seguridad y salud, reportar cualquier incidente que pueda pasar a los delegados de seguridad y responder e informar con veracidad a las instancias públicas que lo requieran. Hasta aquí vamos a hacer una pequeña aclaración en esta última parte de responder e informar a las instancias que requieran. Mientras yo sea trabajador y hay de repente alguna investigación, alguna auditoría y me piden que participe, debo hacerlo obligatoriamente. Pero ¿qué es lo que pasa en muchas empresas? Que exigen a los ex trabajadores que participen, que vayan, que declaren, que aporten cuando ya son ex trabajadores. Yo, ¿por qué presento mi renuncia con 30 días de anticipación? Porque esos 30 días no solamente le doy a la empresa el tiempo suficiente para buscar mi reemplazo, sino también le doy a la empresa ese tiempo para que pueda terminar de finiquitar cualquier asunto pendiente conmigo. Cálculo de cuentas, cierres de cajas, entrega de información, todo ello. Yo le doy ese plazo de 30 días para que la empresa pueda terminar de finiquitar esos asuntos conmigo. Pasados los 30 días, llega mi periodo de renuncia. Hay por ahí un falso conocimiento, una falsedad de que yo renuncié, pero un mes después todavía debo estar a disposición de la empresa para cualquier información que me pidan. Eso el trabajador lo puede hacer de buena fe, pero legalmente, una vez que el trabajador ya no pertenece a la organización, ya no tiene, ya no tiene por así decir, ya no tiene ningún vínculo, ninguna obligación con la empresa, ¿no? Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado porque a veces me llegan asesorías de ese tema en el que me dicen, yo ya renuncié, pero me están exigiendo, me están citando que vaya a la empresa, me están diciendo que tengo que ir tal día y yo no puedo ir, ¿qué puedo hacer? Por eso decimos, presentamos la renuncia con con a la debida anticipación. Y esos 30 días que yo tengo que presentar mi renuncia es el tiempo que la empresa tiene para disponer de mí como trabajador como mejor le parezca, para finiquitar asuntos. A partir del día 1 en el que yo ya no pertenezco a la empresa y ya hice una entrega de cargo, ya no tengo por qué ya no tengo ninguna obligación con la empresa, ni obligación a asistir a citaciones, o algo, ¿no? Eso incluso ya podría caer en un tema de acoso. Muy bien, queridos colegas, hasta aquí hemos llegado con lo que es legislación laboral. Lo que toquemos en adelante va a seguir siendo legislación laboral, solamente que lo vamos a ver desde otros ámbitos. Permítanme un momentito, por favor, voy a abrir nuestro material de nuestra sesión 5 para empezar con lo que va a ser, si no me equivoco,
remuneraciones. Permítanme un momentito, por favor, en lo que cambio de materia. Cambio de materia, vamos respondiendo algunas entrevistas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ya, a ver, tenemos por acá algunas preguntas. ¿Qué sucede si un trabajador tiene VIH? ¿Cuál sería la forma de actuar de la organización? Muy bien, esa es una pregunta que siempre me suelen hacer. Si la enfermedad del trabajador no limita a la realización de funciones, no se debe tomar ninguna precaución o nada, porque eso sería entrar en racismo. Pero sin embargo, sabemos que el VIH es una enfermedad que daña a nuestro sistema inmune, es decir, nos hace inmunodepresivos. Entonces no tenemos defensas adecuadas o defensas altas. Yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿qué pasa si un trabajador que tiene VIH, yo lo mando a trabajar al régimen minero? Lo mando, por ejemplo, acá a la minera Las Bambas, que está por los 4.000 y tantos metros de altura. ¿Qué puede pasar con este trabajador que es inmunodepresivo por su enfermedad, por el VIH? Podría ponerlo en riesgo. El trabajador podría activarse el SIDA netamente, ¿no? Ante la depresión de su sistema inmunológico, ¿no? Podría dañar. Entonces, un trabajador con VIH no estaría en la capacidad de ejercer trabajos de fuerza o trabajos en climas extremos, como podría ser el régimen minero. Sin embargo, un trabajador con VIH, que yo lo ponga en puestos administrativos, puestos de construcción civil, puestos operarios, normalmente podría ejercerlo sin ningún problema y tendría que pasar su examen médico para ver que su estado de salud es adecuado. Porque el examen médico, no confundamos, colegas, el examen médico no es para descartar trabajadores del puesto de trabajo. El examen médico es para cuidar la salud de la persona, del trabajador, y poder ajustar el trabajo a funciones que se les pueda desempeñar a ellos mismos. ¿Qué significa participar en los organismos paritarios? Muy bien, los organismos paritarios suelen ser como reuniones o foros o conversaciones entre la parte empleadora y la parte y los trabajadores. Podríamos decir como una capacitación, pero en esta capacitación se habla más de materia de prevención de riesgos, actualización de seguridad y salud en el trabajo, actualización de políticas empresariales. Es como una capacitación, pero dirigida entre los empleadores y los trabajadores como un foro, como una conversación. Eso es un organismo paritario. ¿En qué consiste el examen médico, profesora? Los exámenes médicos varían de acuerdo a la necesidad de trabajos. Por lo general suelen ser muy similares a los exámenes médicos que damos para los brevets. Se les conoce como los EMOS, examen médico ocupacional. Acuérdense de los EMOS que usaban sus peinados, se vestían de negros, se escribe igual, EMOS, pero son exámenes médicos ocupacionales. Estos exámenes suelen ser, como les digo, muy parecidos a los exámenes que pasamos para sacar nuestro brevet, nuestra licencia de conducir, ese examen médico psicosomático, psicométrico creo que es, en el que no solamente pasas pruebas físicas, es decir, te hacen exámenes de sangre completos, revisión de tu corazón, revisión de la vista, revisión de equilibrio, exámenes también psicológicos, exámenes son muy parecidos, ¿no? Exámenes médicos donde vamos a ver cardio, exacto, también hacemos ecocardiogramas, hemogramas, pero también son muy parecidos a los, como les digo, en lo demás, porque en lo del examen de brevet, porque también se ve pruebas psicológicas, pruebas de equilibrio, todo. Es un examen completo a tu salud, un examen completo para ver tu estado de salud. Ahora sí, colegas, listo, ya no encontraba el material, pero ya lo pude encontrar. Listo. Módulo 5.
A ver. ¿Esto lo hemos tocado? No. Listo, vamos a empezar, colegas. Seguimos con legislación laboral, como les he dicho, ¿no? A partir de ahora en adelante, seguimos hablando de legislación laboral. ¿Cuál va a ser nuestro temario? Vamos a ver la principal relación laboral, la contratación laboral, la jornada laboral, remuneraciones, beneficios laborales y cese laboral. Vamos a empezar con la relación laboral. Dentro de la relación laboral tenemos dos partes, que es los principios de relación laboral y los principios de realidad laboral. ¿Cuáles son los principios de relación laboral? Les voy a decir, cuando hablamos de relación laboral, quiere decir la relación o la codependencia que va a haber entre la parte empleadora y el trabajador. Para eso tenemos la dirección, que es la parte empleadora, ¿no? La dirección es la parte empleadora en la empresa, los que ponen las reglas del juego, los que establecen objetivos, metas. La subordinación, que es la parte trabajadora, que nosotros prestamos nuestros servicios para los objetivos que la empresa o la organización establece. Y la dependencia, que ya hemos dicho desde nuestra primera sesión, que es una dependencia mutua. No significa que del trabajador depende tanto de la empresa como la empresa del trabajador. Y los principios de realidad laboral. Para establecer estos principios de realidad laboral, yo siempre he dicho, ¿no? Si algo se ve como chocolate, se parece al chocolate, huele a chocolate y sabe a chocolate, entonces es chocolate. Igual para acá, si una persona cumple un horario de trabajo, tiene funciones en el área, tiene responsabilidades en el área, está presente en el área, entonces es un trabajador, ¿no? Ahí entramos a lo que es la primacía de la realidad. Por ejemplo, una persona que, vamos a poner un ejemplo, que hay un ejemplo que se ve mucho cuando hacemos auditorías de planillas, donde marca el principio de la realidad. Por lo general vemos esto en empresas familiares, en la que hacemos una auditoría de planilla y encontramos que dentro de su planilla hay un señor de 83 años que trabaja a medio tiempo como portero o como vigilante, por ejemplo. ¿Por qué? Pero cuando nosotros vamos a la realidad, vamos a hacer inspección, vemos que en la planilla está este trabajador, pero vamos un día a la empresa y nunca encontramos a este portero de 83 años, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué suelen hacer las empresas? Suelen poner a familiares dentro de su planilla para que se beneficien con el seguro social, porque es mejor poner un sueldo part-time mínimo y pagar unos 40, 30 soles mensual para que puedan tener todos los beneficios de salud, a contratar una salud de manera particular, que es mucho más costoso. Entonces, prefieren hacerlo de esa forma, cosa que están infringiendo una ley, porque eso no debe ser así. Entonces, yo me voy a la primacía de la realidad. La empresa me puede decir, no, pero mi trabajador está en planilla. Acá tengo el contrato de que él es portero. Pero ¿qué prevalece? La primacía de la realidad en que esta persona no es trabajadora. Por lo tanto, mediante la respectiva autoridad de trabajo, se les ordena retirar de la planilla a esa persona. O caso contrario, que de repente a muchos nos ha pasado, que laboramos en una empresa sin estar en planilla, sin un contrato de trabajo, incluso sin un pago por recibo por honorarios, nos pagan en efectivo todos los meses y laboramos. Y después, cuando llega nuestro momento, nuestra hora del cese, desconocen la relación laboral para no darnos los beneficios truncos o en caso de un despido, de un despido arbitrario para no dar una indemnización, desconocen la relación laboral diciendo, ¿no? A ver, que muestre su contrato, que muestre sus planillas. No, no hay eso, pero prevalece la primacía de la realidad, en la que si yo tengo pruebas de que he laborado, he cumplido funciones, he cumplido un horario, por lo tanto, soy trabajadora de la empresa y me corresponden los beneficios. A eso va, queridos colegas, el consejo.
Si en este momento ustedes están trabajando en una empresa que no los tiene como trabajadores formales y ven muy difícil la posibilidad de que los puedan formalizar por medio de un contrato, por medio de una planilla, desde ya, colegas, siempre por un si acaso, almacenen pruebas, evidencias con fechas, con horas de que ustedes están cumpliendo labores en esa empresa. Nunca se sabe qué puede pasar más adelante. ¿Ok? Entonces, desde ya, si ustedes están en ese tipo de labores en este momento, almacenen pruebas suficientes de que ustedes son trabajadores de esa organización. También tenemos el principio de razonabilidad que va de la mano con el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo que hace poquito vimos en una auditoría de planillas, en el que vimos que empezamos a auditar las planillas y vimos que el gerente de logística, por ejemplo, estaba con un sueldo de 2.500 soles. Bueno, es el gerente, está bien, ¿no? Pero en la misma planilla vemos que la secretaria de gerencia está con un sueldo de 3.800 soles. Yo les pregunto, queridos colegas, ¿qué puesto tiene mayor responsabilidad? ¿Un gerente de logística o una secretaria de gerencia? A ver, colega, los leo. ¿Qué puesto tiene mayor responsabilidad? ¿Un gerente de logística o una secretaria de gerencia? Muy bien, el gerente de logística. Por lo tanto, ¿quién debe, si nos apegamos al pago de haberes en función a las responsabilidades que se tiene? ¿Quién deberá ganar menos, el gerente o la secretaria? ¿Quién debería ganar menos? La secretaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son diferentes puestos, son diferentes funciones, la secretaria tiene menor responsabilidad que un gerente, pero sin embargo, al momento de auditar esta planilla, encontramos que la secretaria tiene más de 1.200 soles en su sueldo más que el gerente. ¿Por qué nos damos cuenta con eso? No hay proporción en esas planillas, no tiene sentido, ¿no? O en todo caso, si la secretaria tiene mayor responsabilidad, tendrá que hacer un cambio de puesto de trabajo, ¿no? Y eso va la proporcionalidad y la razonabilidad. No hay proporción en esas planillas, ni hay razón de ser. Y el principio de inmediatez. El principio de inmediatez, su mismo nombre no dice actuar de inmediato, actuar en el acto. Por ejemplo, vamos a seguir poniendo ejemplos, ¿ok? Yo agarro y estoy haciendo ahorita mis planillas estoy haciendo mis planillas de marzo. Voy a pagar mis sueldos de marzo y revisando mis sueldos descubro que en el mes de enero uno de mis trabajadores no había venido a trabajar y me he olvidado de descontarle. Me olvidé de descontarle ese día. ¿Podré yo descontarle ahora en marzo el día que faltó en enero? A ver, los leo. ¿Podré descontarle yo a mi trabajador en marzo el día que faltó en enero? No puedo. Ya no puedo descontarle el día que trabajó, ¿no? El día que no vino a trabajar en enero, porque ese descuento se lo debí haber hecho en enero. Así como tampoco puedo sancionar, de repente descubro que hace tiempo le pedí un documento y no me lo hizo y lo voy a sancionar porque no me lo hizo en octubre, recién me he dado cuenta, ahora en marzo no puedo. Por eso aplica el principio de inmediatez, que significa tengo que actuar apenas tomo conocimiento. Después ya no puedo. Pero ese principio de inmediatez también va mucho de la mano con el principio de razonabilidad. ¿Por qué? De repente yo estoy revisando ahorita estados financieros en marzo y me doy cuenta que uno de mis trabajadores ha hecho un desfalco en el mes de septiembre del 2022. No significa que porque lo hizo en septiembre, yo ya no puedo sancionar ahora en enero, no. Cuando son faltas graves, puedo sancionar, así haya pasado un año, meses, medio año, puedo sancionar ante faltas graves.
Y me dice, ¿y qué pasa si la empresa hace ese descuento? Hay que presentar nuestra queja a recursos humanos avalando de que por el principio de inmediatez debieron hacerlo en su momento y no ahora. Entonces, por eso, entonces, si yo descubro que mi trabajador hizo una falta grave, cometió un robo, hizo un desfalco en septiembre, no significa que por el principio de inmediatez ya no puedo tomar acción. Tengo que tomar acción apenas tomo conocimiento. Hasta acá tenemos estos tipos de principios de la relación laboral. Y ahora vamos a ver los contratos de trabajo. En los contratos de trabajo ya habíamos visto, cuando hemos visto nuestra sesión pasada de selección y reclutamiento, ya hemos visto los tipos, lo que tiene que contener un trabajo, un contrato de trabajo, ¿no? Desde la duración del contrato, la remuneración, la razón de ser contratado, el lugar de trabajo y la prestación personal. Acá tenemos dos tipos de contrato de trabajo. El contrato a tiempo indeterminado, es decir, que tiene una fecha de inicio, pero no una fecha de fin, y el contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Y dentro del contrato de a plazo fijo tenemos diferentes modalidades. Por ejemplo, las temporales, que pueden ser por inicio de actividad o necesidad de mercado. ¿Cuándo puede ser por inicio de actividad? Supongamos, por inicio de actividad, supongamos a ver que una empresa es nueva, una empresa recién se está estableciendo y no sabemos cómo le va a ir a esta empresa, no sabemos si va a triunfar o de repente va a fracasar, va a estar en un periodo de prueba. Entonces yo hago este contrato temporal a mis trabajadores que es por inicio de actividad. Pero este contrato por inicio de actividad no lo puedo extender a más de 3 años, porque una empresa que ya está funcionando 3 años ya no está en inicio de actividad, ya está en actividad regular. O por necesidades de mercado, por ejemplo, hace poquito ha pasado lo que es la campaña escolar, ¿no? Entonces yo puedo contratar personal por campaña escolar para mi empresa, puedo contratarlos por campaña escolar, pero apenas termine la campaña escolar, ese personal también se retira, o por campaña de fiestas patrias, campañas navideñas, sobre todo cuando son épocas de alta demanda. Puedo contratarlos por campaña, termina la campaña, los trabajadores se van. El contrato accidental, que dentro de este contrato accidental entra lo que son ocasional, suplencia o emergencia, ¿no? También dentro del contrato, también tenemos lo que es la modalidad de suplencia, podríamos poner la modalidad de gravidez, ¿no? Una trabajadora que acaba de dar a luz a su bebé se va a ausentar 3 meses. Entonces, en esos 3 meses, este, en esos 3 meses, necesito tener un reemplazo y contrato mi reemplazo por ese tiempo, ¿no? También tenemos la modalidad de emergencia. Esta modalidad es un poco curioso cómo la usan, ¿no? Supongamos que emergencia es cuando pierdo a un trabajador de manera inesperada, cuando renuncia, abandona el trabajo o fallece o se va por algún motivo de manera inesperada. Yo, para poder más que todo se aplica para puestos de gerencia o jefaturas. Supongamos un jefe de relaciones públicas, se va de manera intempestiva, ¿ok? Se fue de la noche a la mañana, se fue por X motivos. Yo, para poder contratar al personal que va a suplir a este jefe de relaciones públicas, voy a necesitar darme mi tiempo para conseguir a la persona ideal, pero se acaba de ir este personal y no puedo dejar no puedo dejar ese espacio en blanco, ese puesto vacío. ¿Qué es lo que hago? Puedo contratar al asistente, por ejemplo. Recuerdan, ¿no? Cuando hablamos de reclutamiento, que dijimos que si el asistente no cumple con las funciones, lamentablemente se tiene que buscar de afuera el personal. Pero en este contrato de emergencia yo puedo hacer ese contrato temporal al asistente para que me cubra ese puesto en lo que yo hago todo mi proceso de selección
y traigo a la persona adecuada para ese puesto. En ese caso puede ser un contrato de emergencia, también por suplencia de vacaciones. Los trabajadores que se van de vacaciones y tengo que traer otro trabajador para que lo reemplace ese mes. Y por obra o servicio, que ahí sería un contrato específico por temporada, intermitente, es decir, te contrato hasta que culmines esta casa, ¿no? Cuando tú culmines la casa, yo te pago esta cantidad. No te estoy contratando por tiempo. No te estoy diciendo cuánto tiempo vas a trabajar conmigo. Te estoy diciendo hasta que culmines esta casa o esta obra, ¿no? Esos son los diferentes tipos de contrato que tenemos. Y dentro de los contratos de trabajo, acá está que tenemos que establecer la duración del contrato y entre ellos también la jornada laboral. Que yo creo que que el día de hoy hasta aquí vamos a avanzar, hasta las horas extras. Ya hemos visto, acá vamos a hablar, todos los ejemplos que vamos a hablar a continuación los vamos a ver en base al régimen general, es decir, al régimen 728. En adelante, todos los ejemplos que vayamos a dar de remuneraciones, porque desde acá, queridos colegas, arrancamos remuneraciones. Todos los ejemplos que vayamos a dar en adelante en remuneraciones va a ser en base a la 728. Por supuesto que a lo largo de la explicación vamos a ir dando nuestra acotación de cómo serían los diferentes tipos de régimen, pero acá netamente tenemos en la 728 el régimen general. La jornada laboral. La jornada laboral tiene un máximo de 48 horas y se pueden acumular en jornadas atípicas como en el régimen minero, ¿no? Que acumulan sus jornadas atípicas para después tomar más días de descanso, pero también pueden ser jornadas reducidas. Si yo tengo 48 horas semanales, tengo que trabajar 48 horas diarias. ¿Y qué pasa si estoy trabajando más de eso? Si estoy trabajando horas extras, corresponde el pago de horas extras o las sobretasas. Y ahora vamos a ver cómo es el pago de las horas extras. Tenemos la sobretasa número 1. Quiere decir que las primeras 2 horas extras me tienen que pagar el valor de esa hora más un 25%. Ejemplo, yo trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y ese día me quedo trabajando hasta las 5 de la tarde. Estoy trabajando una hora extra. Por esa hora extra me tienen que pagar el valor, de repente yo gano 6 soles por hora. Me tienen que pagar esos 6 soles que estoy trabajando por hora y adicional me tienen que dar un 25% de esos 6 soles. Es decir, es el valor de la hora más un 25%. Eso se calcula en las primeras 2 horas extra. ¿Ok? La sobretasa 2 me dice que a partir de la tercera hora extra ya no me van a pagar el 25%, sino el 35% del valor de la hora. Ejemplo, yo trabajo nuevamente de 8 a 4 de la tarde y ese día me quedé trabajando hasta las 8 de la noche, es decir, hice 4 horas extras. Por mis primeras 2 horas extras me van a pagar el valor más el 25%. Y por las otras 2 horas extras, el valor de la hora más el 35%. Para entenderlo mejor, nos vamos a un ejemplo práctico, ¿ok? Vamos a poner esto en blanco un ratito para ir haciéndolo parte por parte, para poder entenderlo. Yo se los mando así en negrito ya para que ustedes puedan ver, puedan evaluar. Pero acá lo vamos a hacer partecita por partecita. Vamos a poner acá. Primero vamos a borrar esto y vamos a poner acá el sueldo bruto. Siempre recordemos, queridos colegas, en remuneraciones tenemos sueldo neto y sueldo bruto. ¿Qué es el sueldo neto? El sueldo neto es la plata líquida que yo recibo al mes, es decir, el monto líquido, la plata cash que yo recibo, y el sueldo bruto es lo que figura en mi planilla sin ningún tipo de descuento, como mi AFP o mi ONP. Empezamos a leer el caso práctico. José trabaja como vigilante en un condominio. José percibe una remuneración mensual de 1.500 soles.
Este mes José en total acumuló 9 horas extras en su trabajo de la siguiente manera. El día 12 laboró 4 horas extras, el día 14 laboró 3 horas extras y el día 20 laboró 2 horas extras. ¿Cuánto será el sueldo bruto de José? Empezamos a calcular, queridos colegas. Primero, para yo empezar a calcular, lo primero que tengo que hacer es tener mis datos. La remuneración mensual de José, ¿cuánto es? 1.500 soles, bien. A estos 1.500 soles tengo que sacar cuánto gana por hora, José. Entonces, primero sacaré su remuneración diaria, 1.500 entre 30, José gana 50 soles diarios. Y su remuneración por hora, los 50 soles entre las 8 horas de trabajo, igual 6.25. Hasta aquí, colegas, primera aclaración. Cuando hablamos de cálculo de remuneraciones, ya tenemos los días del mes y los días del año establecidos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre para mis cálculos de remuneraciones voy a considerar 30 días mensuales y 360 días anuales. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa que yo esté ahorita en marzo y marzo tenga 31 días, para calcular la hora extra del trabajador tendré que hacer mi división entre 30. No importa que esté en febrero y febrero tenga 28 días, para calcular la remuneración del trabajador entre 30. Los 30 días ya son los días establecidos a nivel de remuneración. Entonces, hasta acá ya tengo cuánto gana José por hora. José por hora gana 6.25 soles. Bien, ya tenemos eso. Ahora vamos a ver cuánto tengo que calcular por las sobretasas. Ya sabemos que las 2 primeras horas extras son con el 25% y a partir de la tercera en adelante es el 35%. Comienzo por acá. Una hora más el 25%, ¿cuánto será? 6.25 más el 25% de 6.25, una hora más el 25% es 7.81. Lo mismo con la sobretasa de 35%. Una hora más el 35% será 6.25 más su 35%, 8.44 soles. Ya tengo cuánto tengo que pagar, una sobretasa del 25% y una sobretasa del 35%. Ahora empiezo a calcular con las horas extras que me han especificado. Acá nos dice, cálculo de horas extras. El día 12 trabajó 4 horas extras. Acá tenemos día 12, 4 horas extras. Entonces, las 2 primeras horas pondré con la sobretasa del 25%. Y a partir de la tercera en adelante, mi sobretasa del 35%, ¿no? Entonces, son 2 horas extras. Son 4 horas extras. Las 2 primeras, 7.81 más 7.81. A partir de la tercera con 35%, 8.4 más 8.4. Día 14 elaboró 3 horas extras. Lo mismo, día 14, 3 horas extras. Las 2 primeras con el 25% y a partir de la tercera con el 35%. El día 20 me dice que solo laboró 2 horas extras. Entonces, mis 2 primeras horas con el 25%. Y sumo, el día 12 habrá trabajado 32.5. El día 14, 24.06. El día 20, 15.62. Mi total de horas extras, 72.18. Es decir, en total, en todas tus horas extras, José ha ganado 72.18. Me piden el sueldo bruto de José. Entonces establezco. ¿Cómo será el sueldo bruto? Será la remuneración mensual más las horas extras, 1.572.18. Hasta aquí ya tengo la respuesta al problema.
Pero ¿qué pasa si nos dicen que José está afiliado a la SNP o al Sistema Nacional de Pensiones? Perdón, permítanme, ya está. Que José está afiliado al Sistema Nacional de Pensiones y ya no me piden el sueldo bruto, ahora me piden el sueldo neto de José. Hemos dicho que el neto, el bruto es hasta acá, el total de mi trabajo con horas extras, con descuentos, con bonos, con todo. Y el sueldo neto ya es la plata que yo recibo líquido. ¿Cómo saco ahora? ¿Cómo calculo este sueldo neto? Me voy acá. Ay, permítanme, ya está. Me voy acá. Para calcular el sueldo neto. El sueldo neto va a ser igual a la remuneración bruta menos, acá me dice que está afiliado a la SNP, menos su Sistema Nacional de Pensiones, que es el 13% de esta remuneración bruta. Calculo sueldo neto 1.572.18 menos su 13%, que es 204.38. El sueldo neto de José será 1.367. Es decir, lo que José va a recibir en líquido, en efectivo, listo para disponer, con sus horas extras y con todo lo que ha trabajado es 1.367.8. Y siempre recordemos, nunca hay que olvidarnos el aporte que hace el empleador a E-Salud. El aporte que hace, ¿cuánto es el aporte? El aporte es el 9% de estos 1.572.18. Es en total 141.32. Estos 141.32 no me lo descuentan a mí, no me lo descuentan de mi sueldo, no lo pago yo, eso lo paga mi empleador. Muy aparte de mi sueldo, mi empleador paga ese monto. Hasta acá, queridos colegas, ¿tenemos alguna duda con el cálculo de horas extras? ¿Alguna duda, queridos colegas, con el cálculo de horas extras? Es momento de preguntar, colegas. ¿Todo claro? ¿Ninguna? Muy bien, igual ahí tienen el ejemplito en su material para que lo puedan revisar, lo puedan analizar. Y hasta aquí, queridos colegas, nos vamos a quedar. Hasta acá y en nuestra siguiente sesión, que es la última. No. Cada empresa no maneja su tasa. Esas tasas ya están establecidas. Las 2 primeras horas, 25% adicional y a partir de la tercera hora, 35% adicional. Eso está establecido, no es política de la empresa, eso ya está establecido por ley. Entonces, queridos colegas, hasta aquí nos vamos a quedar y en nuestra siguiente sesión terminamos de ver todo lo que es tenemos todavía lo que es vamos a ver, vamos a dar un pequeño vistazo a los temas que nos están quedando pendientes. Tenemos que ver la sobretasa nocturna, es decir, los trabajadores que trabajan en turnos nocturnos, cómo calcular los feriados, los descansos. Tenemos que ver cómo calculamos las gratificaciones, cómo calculamos las CTS, ejemplos prácticos tenemos, cómo hacemos un cálculo de una liquidación, ¿no? Una liquidación de servicios y también tenemos nuestro siguiente material, tenemos que ver cómo cómo es la repartición de utilidades, cómo es el descuento de quinta categoría. Es decir, en adelante nos queda pura remuneración, que también es legislación laboral. A ver, cuando una empresa realiza el pago mensual, pero toma la fecha de cada 20 de cada mes, hay meses que trae 31 días. En esos casos estaríamos trabajando más de 30 días. Cuando son horas de trabajo, ya todas las empresas han establecido, perdón, ya la legislación no dice que se establece la remuneración por 30 días al mes. Así el mes tenga 28, tenga 31. Si no, el mes de febrero todos estaríamos ganando menos, ¿no? Porque tiene 28 días solamente, pero igual nos pagan nuestro sueldo completo. Igual con los días del 31. Cuando las empresas hacen su cierre cada 20, 25, ya lo toman como mes cerrado.
Entonces, queridos colegas, muy agradecida por su atención del día de hoy. Los dejo con la Miss Lucía para que les pueda dar más información que estaban teniendo dudas por ahí de nuestro trabajo práctico. Y nos encontramos la próxima semana, el próximo miércoles, que ya culminamos nuestro curso y se nos viene esa parte muy importante de remuneraciones, ¿no? Como les dije, no importa que no nos dediquen, que no nos dediquemos a lo que es recursos humanos. Desde el hecho en el que vamos a percibir un sueldo mensual, tenemos que saber que nos están pagando lo correcto. Tenemos que saber que el cálculo es correcto. En nuestras liquidaciones tenemos que ver que nos estén liquidando nuestros beneficios truncos correctos. A nosotros, a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros papás, tenemos que asesorar en eso. Entonces, es obligatorio, colegas, su asistencia de todos el próximo miércoles, porque de ahí no solamente vamos a sacar aprendizaje para recursos humanos, sino para nuestro día a día cotidiano. Muchas gracias, colegas, por la sesión del día de hoy. Miss Lucía, la sala es toda suya. Muchas gracias como